La noche del 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua, los primos Nitza Paola Alvarado Espinosa y José Ángel Alvarado Herrera estaban a bordo de una camioneta afuera de la casa de la suegra de José Ángel, cuando un grupo de entre 8 y 10 militares con armas de grueso calibre descendieron de 2 vehículos y los subieron a la fuerza con rumbo desconocido. Minutos después, un grupo de militares irrumpió en casa de la madre de Rocío Irene Alvarado Reyes, sobrina de Nitzia y José, y sin dar motivos se llevaron a Rocío Irene en una camioneta de las mismas características de aquella en la que se llevaron a sus tíos. 3 miembros de la misma familia desaparecidos la misma noche. Ante la falta de respuesta y acción de las autoridades mexicanas, el caso llegó primero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2016 emitió un informe en el que recomienda al Estado mexicano, entre otras cosas, investigar el paradero de los Alvarado, dar con los responsables, reparar el daño de las víctimas y sancionar a quienes obstaculizaron la justicia. Ante la nula respuesta del Estado mexicano, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hoy y mañana se realizan audiencias con las partes. Están en la mesa Regina Tamés y Lisa Sánchez. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Sabemos ya algo de lo que pasó hoy? ¿O sí sabemos ya algo de lo que pasó hoy en la Corte o no sabemos todavía? Han sido puras audiencias en donde se escucharon a todas las partes, se escuchó a los familiares de las víctimas de desaparición. Por cierto, familiares que hay que decir están en Estados Unidos pidiendo asilo político, porque han sido desplazados. Hay 15 familiares de estas 3 personas desaparecidas que ante actos de intimidación han sido desplazados del lugar en donde vivían, han pedido asilo en Estados Unidos precisamente por las presiones y el acoso por parte de las autoridades frente a la denuncia de este caso, y hoy se realizó la audiencia que, como bien apuntas, terminará el día de mañana, en donde se escuchará a todas las partes, tanto a los familiares que están dando seguimiento a este caso de desaparición forzada, como las autoridades mexicanas y algunos peritos de la Corte que llamó para hacer el análisis de toda la evidencia. A partir de estas audiencias hay un plazo de 15 días para que la Corte reciba información, amicus curiae, y digamos evidencias que puedan soportar para un lado y para el otro los argumentos al respecto de un fallo. Y bueno, pasarán meses hasta que tengamos un fallo, pero es bien importante decir que este caso, llegando ante la Corte Interamericana, pues es uno de los varios casos, ¿verdad, Regina?, en donde el Estado mexicano está en el banquillo de los acusados, y cualquiera que sea la resolución de este tribunal, pues será vinculante para México y podría incluso desencadenar en cambios normativos al interior del país que apunten hacia un cambio en la estrategia de seguridad y sobre todo el uso de los militares en tarea de seguridad pública. Regina. A ver, yo creo que es fundamental que este es el primer caso de desaparición forzada que se analiza por este organismo internacional, una corte internacional, una desaparición forzada en el marco de esta guerra contra el narcotráfico. La primera vez que se llega a la Corte, que es desaparición forzada, dices, y... En este contexto, porque Exacto. ha habido otros casos de desaparición. Y como decía Lisa, bueno, ha habido otros casos que se han analizado, pero este sí es el primero en esta situación. Y es un tema fundamental de violaciones a derechos humanos, de los principales, diría yo, que enfrenta México en este momento, que es la desaparición. Y tiene varias aristas, ¿no? Ya se apuntaba una de ellas, que es que han tenido que desplazarse, o sea, eso tiene además el problema de desplazamiento interno. Sí, porque ellos se han quejado, entiendo, de hostilidad, de amenazas, etcétera, etcétera. De hecho, una de las personas que vino a la audiencia sin saber si va a poder regresar, porque el proceso de asilo todavía está con este tema de poder buscar pues la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, decidió viajar a Costa Rica para presenciar la audiencia. Y hay todo un tema también en este caso importante, que es qué pasa con las niñas, los niños y las adolescentes cuando hay situaciones de desaparición, que también tuvieron que sufrir este desalojo, tuvieron un problema también cuando iban cruzando al Paso y estuvieron detenidos más de 2 meses. Hay un tema también de perspectiva de género, de quiénes han sido las que han dado la voz y han entrado a los cuarteles militares y han enfrentado a los militares, que han sido las mujeres, digamos. Las mujeres de la familia han sido quienes se han puesto a buscar a sus familiares y a quejarse. Y como bien apunta Lisa, creo que es una gran oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre el tema que estamos viviendo, que los militares siguen haciendo tareas de seguridad ciudadana, ¿no? Podrían incluso apuntar sobre ciertos estándares, no creo que se pronuncie tal cual como la Ley de Seguridad Interior, pero estándares que podrían impactar directo a esa ley.
Hay varias cosas, ¿no? Aquí lo que estamos hablando, hay por lo menos 4 elementos a considerar en este caso. El primero es que se está hablando de la falta de acceso a una autoridad independiente, autónoma, competente, que haya podido realizar las diligencias específicas para encontrar a estas personas con o sin vida. Hay obstrucción a la justicia, hay todo un tema de por qué durante días esta investigación permaneció exclusivamente en el fuero militar y no en la autoridad civil. Y sobre todo, pues hay también todo un tema de que no se cumplieron con las recomendaciones y las medidas cautelares aplicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso el caso llega a la Corte. Es bien importante, como Regina menciona, que la sentencia se puede pronunciar no solo sobre el caso específico de desaparición a mano de agentes del Estado, sino que tendría también la connotación del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición de estas personas en el marco de un operativo que se llamó Operativo Conjunto Chihuahua, que fue una de las primeras operaciones de este marco de militarización de la lucha contra las drogas, en donde se desplegaron... Era cuando Chihuahua estaba hirviendo, sí, ¿no? Y se desplegaron 2,000 militares en ese operativo, y lo que tiene que ver aquí, pues es que una vez que se hace este tipo de despliegues, en donde la flagrancia, digamos, es la regla y no las investigaciones, pues podemos tener detenciones arbitrarias y casos de desaparición en donde no hay la debida investigación y la diligencia para encontrar a las personas con vida, y en su caso, si fuesen encontradas sin vida, realizar los debidos mecanismos de reparación y acceso a la justicia por parte de los familiares. Y no solo eso, sino que una vez denunciado el caso y llevado ante todas las autoridades competentes, se observaron fenómenos de obstrucción de la justicia, se observaron fenómenos de encubrimiento, y entonces el fallo tendría que ver sobre el caso particular y sobre lo general. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? ¿Cuáles son las implicaciones de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior? Porque sí se tendrá que pronunciar la Corte a este respecto. ¿Y cuáles son las recomendaciones de adaptación del marco jurídico que recomendaría esta Corte para evitar la repetición? Es un caso muy importante. Hoy que hablaste con algunos de los abogados y eso te diste cuenta. Sí, es un caso que puede crecer, Regina, digamos. Sí, ¿no? creo que es fundamental no perder de vista que este es el hecho que las familiares hayan podido ir a la audiencia ya en sí es un acercamiento a la justicia. Son casi 10 años de estar buscando, que no se sabe del paradero absolutamente nada más, lo que ha implicado en su cambio de vida, desde tener que dejar su estado, el vivir las amenazas. Entonces es muy importante, sin duda, para la justicia de estos familiares, pero ellos representan a tantas familias y una situación tan grave que se repite a lo largo y ancho del país. Más de 35,000 desaparecidos. De alguna manera, la estrategia es la que está frente a la Corte. Exactamente. Estos 10 años que llevamos. Es la estrategia y el Estado años. mexicano y su actuar frente a los desaparecidos en México. Gracias, Lisa. Gracias, Regina.